Arrancamos la mesa de las 11 con mis queridos... ¿Cómo estás, Javier? Mario, buenos días. Buenos días. Claudio Flores, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, un gusto estar aquí contigo. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mucho gusto en estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Los veo de muy buen ánimo, querido Claudio, y además muy frescos el Pues día es de que hoy. venimos con el Guayabera Challenge que Algo parece que no llegó a algún correo. pero parece que el memo no llegó a todos, Ajá. ¿no? Pero llegó al 50% de la mesa. No está mal. No está- Se ven bien, se ven bien. Se ven muy bien, más frescos. Es que los domingos yo también trabajo en un restaurante de cochinita pibil y entonces tengo que ir a servir unas mesas. Aprovechando el día, muy bien. Bueno, pues arrancamos con la revisión de los temas. Aquí hemos contado las últimas semanas cómo hay un gobierno que avanza, que parece que muchos de los actores les pasa por encima sin que metan ni las manos, Sí. pero hay otros que se le complican un poco más y esta semana fue el gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que ha estado apretando con un Donald Trump que está en campaña y que esta semana pues hizo una demostración de poder en una forma, sí. digamos, en dos carriles. sí. El discurso, Sí. con sus tweets y sus mensajes, y les voy a cerrar la frontera. Y las acciones. Y luego apretando la frontera con una cosa que fue muy sencilla. Fue decir, oigan, como tenemos muchos que quieren entrar, quitamos los agentes de migración que atienden al transporte, a las mercancías, Sí. y los mandamos a atender a las personas. Y simplemente con eso, en Ciudad Juárez y en Tijuana, generaron una Horas bronca de colas. de horas de espera, de broncas de mercancía, de incumplimientos de contrato. ¿Cómo vieron esto? Bueno, yo lo veo claramente, esto se da unos días después de que el reporte Mueller absolvió a Trump de estos cargas. Entonces eso ya no solo lo empodera, lo libera para empezar a hacer campaña electoral, que es lo que ya le interesa a Trump, prepararse para su reelección. Y el tema México pues le es muy rentable. Y entonces la mezcla de el tema electoral y sí el tema de esta migración desbordada de africanos y sobre todo centroamericanos llegando a Estados Unidos, pues lo está poniendo mal y está presionando por las vías que tenga. La vía del transporte de autos, del transporte de personas, de mercancías e incluso el Tratado de Libre Comercio. El viernes también estuvo tuiteando muy fuerte sobre el tema, estuvo en la frontera con México y creo que es un tema muy delicado para Estados Unidos y sobre todo es un tema que sí moviliza a la base de Trump para lograr el triunfo. Y nada más por último quiero señalar la encuesta que el viernes publicó el Universal sobre qué opinan los mexicanos de la migración en México. Y los números te dicen ya que el 62%, 62% de la población no quiere saber nada de inmigrantes en México. Los números, digamos, de la última encuesta sobre estos temas a 6 meses ahora, ha crecido mucho los negativos a la migración y muy importante. Es una encuesta nacional. Si preguntaras a los estados fronterizos o en Chiapas, ¿Dónde hay problemas? donde hay problemas sería, yo creo que del 100%. Claudio. Yo, dos anotaciones nada más. Parece que estamos hablando de dos relaciones distintas, porque si tú ves el discurso que tiene Trump, Nancy Pelosi de Estados Unidos hacia México, cuentan una historia diferente a la que tú le puedes escuchar, pensando en lo que dice Andrés Manuel o lo que dice Ebrard. Parece que es muy claro que el proceso electoral norteamericano está haciendo que ellos quieran calentar la relación, es muy fértil y muy rentable para alimentar a su base de votantes. Atacar a México es un gran recurso estratégico de campaña para Trump y yo creo que eso no va a cambiar hasta que pasen las elecciones. Del otro lado, de este lado... Falta año y medio. Y falta año y medio, o sea, prepárate. ¿Año y medio así? Sí, no, año y medio de colas en las fronteras, no nos aguantamos. O algo ¿no? peor. Y el segundo tema es, desde acá parece todos, pues no, aquí estamos con calma. Por ahí vimos un tuit en esta semana, del presidente diciendo aquí reunidos con congresistas norteamericanos, celebrar por fin, que lo habíamos visto más. Tienes a la embajadora mexicana haciendo reuniones, a Jesús Seade teniendo reuniones. Entonces, ¿cuál es el choque? El choque es Estados Unidos queriendo calentar la relación y México queriendo enfriar la relación para pues que fluya el proceso de aprobación del TEMEC, para que fluyan el tránsito de mercancías, vehículos y personas entre esta frontera. Rafael. Pues mira, a mí me parece que este tema que sí se está calentando por razones electorales de los Estados Unidos, eso es obvio, pero no deja de ser el tema fundamental, no de estos momentos preelectorales, ni porque esté ahí el señor Trump, sino simplemente porque es la consecuencia de una política americana que Obama llevaba de una manera más tersa y más disimulada. Sí, disimulada. Pero con una capacidad de expulsión de migrantes muy efectiva. enorme, Sí. mucho más que la de Trump.
Y lo que le toca a México es que es un problema que México no puede resolver. México no puede resolver el problema migratorio de los Estados Unidos, pero tampoco el suyo. El suyo, el nuestro, sí. México tiene hoy una política migratoria de dos caras. Por un lado, este asunto del respeto irrestricto a los derechos humanos, y tenemos ahí al señor Encinas y a Tonatiuh diciendo que sí, pero por otro lado tenemos, en menos de lo que lleva este gobierno, o en lo que lleva este gobierno, 37,000, 38,000 expulsados, independientemente de las invocaciones humanitarias que no nos van a servir de nada. No es creíble que haya suficiente capacidad de darle empleo, no hay capacidad de absorción ni para los extranjeros que llegan a México, ni para los mexicanos que eventualmente regresarán aquí. La economía mexicana, que no va a crecer más allá del 1%, según dice hasta el Banco Mundial, ellos tienen otros datos, pero el Banco Mundial dice que no va a crecer, que esto está atascado, que esto está atorado, que no hay la tal creación de empleos, porque se está confundiendo el subsidio con el empleo. Sí, son Se está confundiendo la dádiva con la ocupación productiva. claro. Y los programas electorales del gobierno, que el gobierno llama programas sociales, no tienen como finalidad el empleo, tienen como finalidad... Así es. Cooptación política. Pero fíjate, Pues sí, la compra anticipada de votos. No compres votos, compra votantes. ¿No? Es la estrategia. Javier. No, yo nada más señalar, dijo un punto muy importante. El punto que dijiste, están tratando de ignorar el tema y minimizarlo. Eso le dio éxito a Peña, pero en condiciones muy distintas. distintas. Porque en primer lugar, Trump venía llegando, ya era presidente, no estaba buscando reelegirse, y por otro lado, sí tenía una relación de confianza y muy operativa con los americanos, en buena parte de Luis Videgaray, lo que hoy en día no tienen, y lo han dejado sentir los americanos. Y el framing, también, es decir, Andrés Manuel prometió tener una relación, digamos, más digna frente a Trump, Sí, que creo que la expectativa entonces, yo creo que esta política de, digamos, de avestruz que bien le sirvió a Peña, no le va a servir a López Obrador, no tanto por México, sino por Estados y Unidos. yo te agregaría, lo que estamos viendo son los límites de la propaganda. Es decir, la propaganda sirve para el discurso de la austeridad, te sirve para el discurso de la política social, Sí, de la pero dignidad. cuando tienes la fila en la frontera, Ya no te sirve de nada. la propaganda no te alcanza para explicar eso. Y me parece que el presidente, si bien se ha vacunado, cuando dice en Poza Rica la semana antepasada, oiga, ¿están de acuerdo? Sí. Que además el presidente, con la habilidad que tiene, Sí. le contesta Y lo que para él quiere. conducir Si él a hubiera la- preguntado, ¿debemos permitir las ofensas de Donald Trump? La gente ha dicho que Claro no. que no. Pues si él pregunta, ¿nos debemos pelear con Donald? Pues la gente le contesta lo que el Pero presidente quiere. no es la disyuntiva. No, O sea, la no, disyuntiva no es el pleito. Sí, ¿no? No, pero el presidente sí tiene que dar, me parece, que un encuadre, una explicación, más allá del evitar el pleito. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el presidente no le sirve de nada Irse a pelear, responderle exacto. porque el otro es el profesional, al bullying no lo alimentas. Pero tiene que haber algo más, porque tú has dicho aquí, y yo te estuve pensando mucho en la semana, Rafael, porque tú decías, todos los presidentes mexicanos se enfrentan a la bota de Estados Unidos. Y yo creo que a todos los presidentes les debe dar mucho temor. Para mí la novedad es que al presidente actual sí se le nota el temor. Y se le nota cuando evita hablar del tema, se le nota cuando trata de minimizar, sin que exista un discurso que nos permita a los mexicanos tener una explicación. Y la otra es, este tema está evidenciando también las diferencias dentro del propio gobierno en varios sentidos. Estos discursos múltiples que tú apuntabas, del discurso de pronto decir bienvenidos y les vamos a dar empleo, pero luego hablan con funcionarios de Estados Unidos y regresan y dicen no, vamos a poner retenes en Oaxaca. ¿no? Olga Sánchez Cordero diciendo ahí Así viene la es. caravana Así madre es. y luego llega el Hay gobierno una de serie de Honduras a decir contradicciones que algo. también Diciendo está que escribiendo. no es la El caravana canciller madre. parece que no tenemos canciller, ¿no? Pero fíjate, como no queremos tener una confrontación ejecutivo-ejecutivo, se tomó la decisión de sí levantar una protesta formal, pero no por los canales diplomáticos, sino por los canales parlamentarios. Entonces el Senado produce un documento Unas cartas en el que- que le manda la carta al Senado de los Estados Unidos,
que no es el que te cierra la frontera o te la abre. no. Está muy lejos. Pero con eso lavas un poco cara, ¿no? Sí, Parece ahí que está estamos la haciendo digna. algo. Parece que no nos quedamos callados Exacto. y que usamos al Senado que pues ratifica, certifica y califica la política exterior del país. Y es quien da la cara. Y que da la cara por México. Pero esto que parece ser un tema delicado, coyuntural, yo digo que no es una coyuntura. No, Es la realidad permanente. de la... La relación con los Estados Unidos ha tenido muchos ejes. El primer eje, así de gran confrontación, fue por el asunto de las drogas, cuando ellos querían manejar el problema de las drogas en México, y Richard Nixon te cerró la frontera con la Operación Intercepción y después te mandó la Operación Cóndor, y aquí doblamos las manos. Y aceptamos la Operación Cóndor, y ahí empezó el hiperdesarrollo de los carteles mexicanos. Ahí nacieron los carteles jaliscienses y todo lo que se desplazó de Sinaloa para abajo. Eso lo explica muy bien Astorga, que es un experto en ese tema. Y después movimos, ya no era la relación con el Departamento de Estado, era con la DEA en los tiempos, tiempos de Reagan. es Es donde todo el eje tema era de John llegar a Gavin. drogas, ¿no? Y ahora todo Y hoy el eje es el ICE. Sí. Ahora todo tiene que pasar por el ICE, tema que es la migratorio. fuerza actuante El del gobierno tema es, americano. yo creo que es prudente el presidente al no buscar una confrontación directa. De acuerdo. Nada más de una rápida repasada, ¿qué riesgos podemos ser de una mala relación con los americanos? Te pueden denunciar el TLC actual, pueden no aprobar el nuevo TEMEC, te cierran las fronteras, te paralizan la Nos frontera, destrozan. te importan la gasolina, te cierran la importación tenemos de reservas gasolina, para sí. 2 días. En su problema con Turquía hace unos meses le costó a Turquía una devaluación del 20% de la lira turca. Entonces yo creo que sí es que bueno que el presidente sea prudente, pero eso no basta. Sí. Se requiere de cómo se administra esa relación. Sí. Y la tienes que administrar por muchos canales, digamos, subterráneos que hoy en día no tienen, y tienes que operar temas que se han negado a operar. El tema migratorio con claridad, el tema Venezuela con claridad, el tema China que les ha preocupado mucho, y desde luego el tema aquí de la reforma laboral y de las drogas. Sí. Entonces son temas Muchos donde ejes y este ninguno es gobierno fácil. No les- ha hablado mucho, Y ha hecho poco. y ha hecho poco o nada. Pero Entonces eso ese que es tú el estás tema, diciendo, cómo lo van a administrar. Eso que tú estás diciendo, casi con las palabras exactas, fue la queja de Trump antes del tortuguismo fronterizo. De acuerdo. Dijo, México habla y habla y habla, pero no hace No nada. hace nada. Pues sí. Recibe dinero, pero no hace ese es un sabe. Que el ojo ese habla y no hace nada, yo diría que es un momento de analizarlo porque no nada más se da en los temas que le interesan a Estados Unidos. Yo creo que ya en muchos temas que preocupan aquí en política nacional haber acción. ha habido mucho discurso A ver, y poca acción. Déjeme retomar un poquito de eso. El asunto de la agenda del gobierno. El gobierno traía muy clara hacia dónde iba, se le atraviesa la CENTE por un lado, Sí. se le atraviesa Trump por el otro, pero de pronto tratan de retomar la agenda. Sí. Y dentro de las iniciativas de la semana, una que destaca es la de la Suprema Corte, Sí. que proponen pasar de los 11 ministros actuales a 16. Se inventa la propuesta de crear una sala especializada en temas de corrupción, cuando hay, por cierto, pendiente un nombramiento de magistrados especializados para el tema de corrupción, en un sistema nacional anticorrupción que no terminan de darle el apoyo institucional. Y de paso, pues alertan a todo el mundo porque dicen, a ver, se abre si el gobierno va a nombrar a los nuevos, Sí. más los que ya ha nombrado, Sí. más quienes salen Pues en ya este controla periodo. absolutamente Y ese entonces poder. pues, se genera esta resistencia y coloca al Senado otra vez Sí. como el dique que puede frenar una eventual reforma constitucional en ese sentido, la misma semana que el Senado le pone la cara al Senado. Que me presidente, parece un gesto con de la CRE, dignidad, ¿eh? Sí. Con la CRE, que no le da la mayoría calificada y que lleva al presidente a nombrar finalmente a quien ellos quieren. Y un tema más, yo diría, Mario, que me parece que tiene que ver con este afán de volver a controlar la agenda, es el asunto de este anuncio, de este, digamos, parque, de esta área verde Chapultepec. brutal de Chapultepec, con una superficie mayor a la de Central Park, a cargo de uno de los artistas más reconocidos en la actualidad mexicanos. Entonces me parece que sí hay unas ganas, ¿no? De volver a controlar la Sí, agenda pues y sí, regresar a mis pero- Pero temas. es ¿no? muy chistoso. A mí de veras que me da risa. ¿No? Gabriel Orozco me da risa, ¿no? Bueno, pero ese es un asunto mío. Bueno, pero ese es un Es un tema de asunto gusto. mío. ¿no? No, pero lo que me da risa es que queremos impresionar a quién diciendo que vamos a hacer un parque más grande que Central Park. Cuando ya el actual Chapultepec es más grande Sí, que claro, Central Park. claro. O sea, ¿qué nos importa el tamaño de No, Central Park? pero déjame hablar de eso. Pero nada más déjame Sí. comentar esto. Tú has dicho que el Senado
es un dique que puede frenar. Pues no lo ha hecho. ¿No? Simplemente no lo ha hecho. Porque todo lo que el Senado ha hecho, incluyendo lo de la Guardia Nacional, que al final se les da al final, ¿qué hicieron? pasó. El problema no era si la Guardia Nacional era roja o verde o azul o amarilla. Ya no sabía, es si era Guardia Nacional o no. Y Guardia Nacional Y se la hay. regalaron en bandeja de plata. Sí. Y le dijeron, mando civil. Bueno, el viernes se anunció que va a ser mando militar. Militar y en activo. Sí. ¿Y qué? Déjame retomar lo que dice Y lo de la aquí crema, no es Rafa, la vergüenza, del ¿no? tema de Chapultepec. O sea, yo creo que el tema de Chapultepec no es quién va a encabezar el proyecto, si es más o menos grande Central Park. Es un gobierno que lleva 10 días y ya ha cambiado 2 veces El destino de destino de ese mismo parque. ese predio. Era un predio que le iban a destinar a urbanización, que le iba a hacer el ejército Sí. y que ese dinero iba a servir para la Guardia Nacional. Pero luego le dieron el aeropuerto de Santa Lucía. Y luego en un mes cambia, no, ahora va a ser área verde, entonces no hay que hacer nada. Y entonces, anunció ya hasta el diseño, y sí. en 100 días no ha pasado nada. Siguen ahí la misma fábrica de armas que lleva ahí 200 años. Ese es el tema. El tema es que ya estamos llegando a un quiebre donde el discurso no alcanza. ya no está empezando a alcanzar. Sí. Y donde la verdad creo que el presidente está haciendo muy bien su discurso, Sí. su trabajo, pero el gabinete le está quedando corto y los resultados, si lo estás viendo en el tema de la inseguridad, en el tema de salud, en el tema de migración, es en muchos temas que están empezando a fallar ya, digamos, el acción de gobierno y que el discurso ya no es suficiente. Pues mira, pues ahí están los O sea temas. que las ocurrencias suelen ser efímeras. Pues sí. Oye, Sí. pero antes Oye, de cerrar ya, nuestro nada tema, más, rápidamente rápido. mencionar que en la página www.amai.org pueden ver un documento que generó la MAI para recomendaciones para el gobierno federal y para el Poder Legislativo sobre la guía de buenas prácticas para las consultas Que ciudadanas. es un tema ahí que está ¿Qué es la pendiente. MAI? Que la es un- MAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia para la Toma de Decisiones. Muy bien, pues ese tema ver, lo estaremos. repítelo. Perdón, ahí salió, ¿qué tal? Gracias. Como el comercial, Repítelo. rapidito. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Vamos Muy a una buenas pausa y tardes. regresamos que nos